8:40 de la mañana y ahora estamos con el ministro de Defensa, con el señor Rafael Rey. Él tiene la gentileza de visitar nuestros estudios, le agradecemos infinitamente y le preguntamos por el tema de Lori Berenson. El 2006 el gobierno anterior, no el gobierno aprista, pagó $30.000 a la señora Lori Berenson en cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana, digamos, que ordenaba una indemnización por haberla juzgado con leyes que fueron derogadas posteriormente, pero igualmente anuló la indemnización civil de 100.000 soles que tenía que pagar la señora Berenson. Bueno, ¿por qué se presentan este tipo de situaciones y por qué recién conocemos ahora, si esto pasó el 2006? No se conoce ahora se le ha dado importancia. Desgraciadamente, o sea, se ha levantado en los medios. Sí, se ha recordado y levantado en los medios. Y yo lo denuncié en esos años, también coincidiendo cuando denuncié que se estaban indultando a personas que no merecían el indulto porque eran terroristas convictos y confesos. Dije también, y dejé muy claro, que yo estaba totalmente de acuerdo y a favor de una serie de indultos a personas que efectivamente se había comprobado que estaban mal acusados y que no estaba comprobado de ninguna manera que hubiesen sido terroristas. Así que, a la vez que no solo respeté, sino que ayudé en algunos casos a que hubiesen indultos a personas inocentes, indebidamente acusadas, o por lo menos no probadas sus actividades terroristas, también dije que lamentablemente en algunos casos se había indultado a personas que no merecían el indulto y que sí eran terroristas. Y denuncié que lamentablemente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos estaban no solo anulando juicios que en nuestro concepto habían sido lícitamente hechos en el Perú, con medidas extraordinarias, porque extraordinarias eran las circunstancias ocasionadas por el terrorismo, y que eso iba a significarle al Perú, primero, nuevos juicios y más gastos, y encima estaban ya algunas sentencias de la Corte ordenando que se indemnizara a gente comprobadamente terrorista por el solo hecho de haber acudido a la Corte y de haber incurrido en gastos en la Corte Interamericana, gastos de abogado, gastos legales. Y eso es lo que hicieron. Dijeron, como el Estado peruano se ha allanado porque el gobierno de Toledo, en lugar de defender el derecho de los peruanos a que hubiesen juicios valederos como los que había habido para condenar a los terroristas, cuando la Corte le dijo, señor, ustedes, Estado peruano, consideran que se han cometido injusticias contra los acusados de terrorismo, y los señores representantes del gobierno de Toledo, por orden del gobierno de Toledo, dijeron, sí, creemos que ha sido así y nos allanamos, porque en el Perú, durante el gobierno de Fujimori, ha habido todo tipo de atropellos y por tanto estamos de acuerdo que se han atropellado los derechos humanos de los terroristas. Con lo cual, la Corte, sobre la base de la aceptación del propio gobierno peruano, empezó a dictar sentencias en un caso y en otro, diciendo, muy bien, quiere decir entonces que si el propio Estado que la condenó reconoce que lo hizo indebidamente, entonces ese Estado no solo tiene que volverla a juzgar, sino además pagarle las costas, lo que le ha costado contratar sus abogados y los viajes de su gente aquí a la Corte en Costa Rica o a Washington o donde fuera, para que el tema se acabe. Pero ¿cuál hubiera sido el manejo, ministro? Porque yo entiendo que es indignante pagarle una reparación civil a un terrorista, pero entiendo que todos los seres humanos tienen derechos. Yo no creo que usted esté en contra de eso. No, claro que no, pero yo no creo que tenga derecho a que un juicio, a que se le pague los supuestos gastos en los que han incurrido por acudir a la Corte Interamericana. Pero eso estamos hablando de dinero, no estamos hablando de dinero, pero encima no solo quedó ahí, en el caso de la Berenson, sino que la sentencia ordena que de manera continua, como la señora Berenson puede no estar bien de salud o ha tenido algunos problemas de salud en la cárcel, como si no hubieran tenido, dicho sea de paso y entre paréntesis, problemas de salud, la gente que secuestró el MRTA, movimiento subversivo terrorista al que ella participaba, ¿no? Pero bueno, como ha tenido problemas de salud la pobrecita Lori Berenson, entonces el Estado peruano está obligado a proporcionarle gratuitamente
es decir, pagado por todos los peruanos, incluso por las familias de la gente que mató el MRTA y de la gente que secuestró el MRTA, tienen que pagarle la atención de su salud. Estamos en un... perdóneme, a mí nadie me va a convencer de que eso es justo. Ni el señor Diego García Sayán, presidente de la Corte Interamericana y peruano, me va a convencer nunca, por más que escriba artículos insultantes en la República y donde quiera, que eso es justo. No es justo. No me interesa que me llamen con lo que quieran. No voy a hacer, no puedo el alfil de la derecha. Sí. Lo están llamando a usted. Imagínate que usted está levantando estos temas e incluso está promoviendo la organización legítima de un sector social, de ONGs, de sectores que representan y que defienden los militares, en el afán de golpear una candidatura como la de Alejandro Toledo y favorecer a la de Keiko Fujimori. El papel aguanta todo y las palabras se pueden decir una detrás de otra, como lo que acaban de hacer el señor Rodríguez y la señora, si me permiten un pequeño comentario, el señor Rodríguez y la señora Rosa María Palacios. Yo escribí